Si estáis animados, os invito a abrir conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Aquí está San Juan, capítulo 5, por favor. Voy a esperar hasta que todos tengan la Biblia en el formato que la tenéis, o en papel, o en el móvil. Pero insisto que tengáis la Biblia porque será importante, porque el texto, las palabras aquí son las cosas que nos van a dar el sentido y el significado del mensaje de hoy. San Juan capítulo 5, ¿todos tenéis el texto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos tenéis? Por favor, acompañarme en el texto. Antes de la lectura hago una introducción al texto. Esta es la historia de uno de los milagros de Cristo. Una curiosidad, ¿no? Yo he estudiado mucho, en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar los milagros de Jesús. La primera sorpresa que he encontrado en los evangelios es que en los 4 evangelios solo están registrados 35 milagros de Jesús. Sabemos que Jesús hizo milagros y milagros. Elena de White, por ejemplo, dice que de algunos lugares, de algunas ciudades, de algunos pueblos, cuando Jesús salía, no dejaba ningún enfermo. Así que no tenemos idea de cuántos milagros ha obrado Jesús. Pero curiosamente, en los 4 evangelios, si sumamos todos, son solamente 35 milagros. El evangelio de Juan, por ejemplo, solo registran 7 milagros de Jesús. Por cierto, la estructura misma del Evangelio de Juan tiene que ver con los 7 milagros. Son cada milagro intercalado por enseñanzas, explicaciones que tienen que ver con el milagro. Así que los 7 milagros hacen parte de las columnas, de las divisiones, de la estructura del Evangelio de San Juan. Otra cosa que me llama la atención en estos 35 milagros, de tantos que ha hecho Jesús, no, milagros. Si Dios me pidiera que le ayudara a escoger los milagros para poner aquí, seguramente algunos de los milagros que aquí están yo no pondría en la lista, porque seguramente encontraría algunos más impresionantes, más impactantes. Uno de ellos, por ejemplo, el milagro de la curación de la suegra de Pedro. No pienso que es un buen milagro para poner en la Biblia. No tiene nada que ver con la suegra, por favor. O quizás tenga también, depende. Sino que es un milagro que está ahí, si no me equivoco, en uno o 2 versículos, muy pequeño. Y además no se trataba de una enfermedad tan grave, tenía una fiebre. Seguramente había milagros más impresionantes para poner en ese lugar. Pero menos mal que Dios no me ha pedido ayuda para hacer la selección de los milagros. Y ahí está. Significa que cada milagro de Cristo tiene un sentido. No es por ser más impresionante, más impactante, más extraordinario, sino por la lección que está ahí en este milagro. Otra cosa importante, y aquí está la base para la comprensión de este milagro que vamos a estudiar. Los milagros de Cristo son considerados en la Biblia, notadamente, especialmente en el Evangelio de San Juan, pero en todos los evangelios, los milagros de Cristo son presentados como señales. ¿Habéis escuchado la palabra señales? Especialmente en Juan, se refieren a los milagros como señales. ¿Qué es una señal? Cuando vamos llegando a Madrid desde País Vasco encontramos algunos carteles ahí en la autopista. Madrid, 50 kilómetros. ¿Qué está diciendo esta señal? Que todavía me faltan 50 kilómetros para llegar. ¿Dónde está la importancia de la señal? ¿En la misma señal o en aquello para que apunta la señal? No sé si me expreso bien aquí. ¿Dónde está la importancia? La importancia no está en la señal misma. La señal simplemente apunta a mi verdadero objetivo, que es llegar a Madrid. Aquí está el objetivo. O sea, los milagros de Cristo no tienen su importancia en sí mismos, sino que son señales que apuntan o señalan a algo que es más importante que la misma señal. A ver si me explico. Jesús multiplica panes y peces. ¿Dónde está la importancia?
Jesús ha alimentado una multitud que estaba hambrienta. Esta es la importancia. Si ahí está la importancia del milagro, yo diría, Jesús hizo demasiado poco. Porque Él no alimentó a todos los hambrientos del mundo, ni de su época, cuanto menos de toda la historia. Cuando Jesús multiplica panes y peces, esto es una señal de que Él, Jesús, es el pan de vida. Aquí está la importancia del milagro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, no es una indicación de que Jesús vaya a resucitar a todos los muertos si tienes fe. No, si tenemos la fe de las hermanas de Lázaro, podrá resucitar a muertos hoy. No. Al resucitar a Lázaro y algunos otros muertos ahí, Jesús daba una señal de que Él, Jesús, es la resurrección y la vida. Ahí está el sentido de la señal. Y así cada milagro de Cristo. O sea, conmigo aquí, una corrección importante. Los milagros de Cristo no deben ser leídos como compromisos de Dios para reproducir estos milagros en nuestra vida hoy, en las mismas circunstancias. Muchas personas se decepcionan con Dios porque buscan a Dios para repetir los milagros que están en la Biblia en su vida. Y quiere que Jesús hoy cure paralíticos, resucite muertos. No estoy diciendo que el Señor no lo pueda hacer, pero os digo, no suele hacer. Y no tengo que argumentar, la vida nos muestra eso. Los nuestros se han muerto, los nuestros se han enfermado. Gente de fe, gente cristiana. Así que los milagros de la Biblia no son un compromiso, son señales que nos muestran la persona de Cristo. ¿Por qué yo sé que Jesús tiene poder para resucitar muertos? No es porque Él vaya a resucitar un muerto de mi entorno, de mi familia, de alguien que se ha muerto, sino porque la Biblia lo dice. Aquí entra el elemento fe. Nuestra relación con los milagros no es para que Jesús o para que Dios los reproduzca hoy, sino que tengamos fe que este Dios es un Dios de poder. Y ahora quiero que escuchéis una cosa. Nuestro Dios es el Dios del imposible. Esperaba escuchar por lo menos un amén aquí, pero no sé. ¿Hay una imposibilidad en tu vida? ¿Estás viviendo un momento difícil? ¿Vives una lucha, una batalla que parece que es más grande que tus fuerzas, que tus posibilidades? Entonces, en mi sermón de hoy te quiero decir que el Señor tiene poder para hacer lo imposible en tu vida. Amén. Amén. Muy bien, pienso que ahora estamos listos a comprender mejor el milagro que vamos a estudiar. San Juan capítulo 5, se trata de un milagro de curación. Os pido completa atención a la lectura, a las palabras, a las expresiones que están ahí. San Juan capítulo 5, así dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban ¿qué? El movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Hay otra versión que dice: no tengo a nadie. ¿Alguien tiene esta versión aquí? Aquí tenemos algunos. No tengo a nadie. ¿Dónde está? ¿Qué versículo estoy? 7, ¿no? Señor, no tengo a nadie
que me mete en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Y era sábado aquel día. Amén. Aquí está una historia increíble. ¿Vale? Primera pregunta que os hago. ¿Cuál era la enfermedad de este hombre? ¿Dónde has visto esto? Sí, hay un subtítulo ahí que dice el paralítico, pero el subtítulo no es inspirado. El subtítulo alguien lo puso ahí. ¿Habéis notado que el texto no nos dice explícitamente cuál era la enfermedad de este hombre? Ahí ya comienza la situación. Pero el contexto, la manera como los detalles nos muestra que era paralítico. Porque primero estaba acostado, no podía caminar, dependía de otro que lo llevara. El orden de Jesús ha sido levántate y anda. Así que era paralítico de hecho. Pero curiosamente el texto no nos dice explícitamente. ¿Vale? Un paralítico y Jesús lo sana. ¿Cuál es la parte más importante de la historia? Bien, es posible que vosotros queráis contestar diciendo, la parte más importante de la historia ha sido la curación. Cuando Jesús le dijo, levántate y anda. Ahí se hace el milagro. Pero os digo, esta definitivamente no es la parte más importante de la historia. Así como sucede en muchos otros milagros de Cristo, que hay la historia del milagro, pero notamos que la parte más importante no es el milagro en sí mismo, sino lo que pasa o antes o después del milagro. Y eso sucede aquí. La parte más importante de la historia es el diálogo que hay entre Jesús y este pobre hombre. ¿Y en qué consiste el diálogo? Primero en una pregunta de Jesús, luego la respuesta del paralítico. Por eso os dije que es importante acompañar con la Biblia, porque aquí estamos examinando esto a los predicadores aquí, ¿no? Esto es lo que se llama, los expertos llaman de una predicación expositiva. Tomamos un texto y ahí estamos en el texto, y ahí es importante, ¿vale? El diálogo contiene una pregunta de Jesús, luego la respuesta del paralítico, que está dividida en dos partes, porque en su respuesta hace dos declaraciones, o una declaración doble. Y al final, el orden de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. Ahí está el diálogo, ¿vale? Quiero detenerme básicamente en la pregunta de Jesús y la respuesta del paralítico. Esta tarde voy a trabajar con vosotros, he invertido el orden, ¿no? Porque hace sentido para mi intención con la predicación. Esta tarde vamos a estudiar la pregunta de Jesús, que a mí me parece muy rara, ¿no? Porque un hombre que está ahí en el tanque de Bethesda, no voy a explicar muchas cosas porque ya sabéis. El tanque, el tema de que un ángel movía el agua, ya sabemos que esto era una leyenda, los principales manuscritos no contienen esta parte, pero había una crendicia, como se dice, una leyenda de que el agua se movía, quizás era algo natural que sucedía, pero ellos creían que el primero que se metiera en el agua era sanado. No es este el método de Dios. Imagínate, Dios ahí desde arriba envía un ángel, mira, y ahora vamos a ver lo que va a pasar ahí, imagínate. Y lo que superara a los demás, pasara por encima de todos, que todo sería premiado con la bendición. No es el método de Dios. Pero había la intención. ¿Qué hacían ahí estos pobres hombres y mujeres? ¿Qué querían ellos? Ahí al borde del tanque de Bethesda, por supuesto. Lo que más querían era ser sanos, curarse. Y por eso la pregunta de Jesús me parece muy rara. ¿Cuál es la pregunta de Cristo? ¿Quieres ser sano? Oh, yo nunca he visitado un miembro de mi iglesia en el hospital que está ahí se muriendo para preguntarle si quiere ser sano. Eso no es pregunta que se haga. Pero sobre esto hablaré esta tarde. Quiero detenerme en la respuesta del paralítico.
La respuesta del paralítico nos revela que él tenía no solamente una enfermedad, sino que tenía dos enfermedades. Ya está claro y explícito que tenía la parálisis del cuerpo, ¿vale? Pero su respuesta lo denuncia y nos muestra que sufría de lo que voy a llamar aquí de la parálisis, esta es la palabra, ¿no? Parálisis del alma. Y aquí está el punto, parálisis del alma. Y para mí aquí está el sentido de esta señal que nos presenta este milagro. Su mayor problema no era su parálisis del cuerpo, sino su parálisis del alma. Y no quiero poner la mano aquí en el corazón, quiero poner la mano aquí en la cabeza. El alma en la Biblia tiene mucho más que ver con los pensamientos, con nuestra actitud mental. ¿Me escucháis bien los que estáis al fondo? La misma palabra corazón en la Biblia, amar a Dios de todo el corazón, muchos interpretan como sentimiento, emoción. Corazón en la Biblia tiene el sentido de los pensamientos, tiene mucho más que ver con lo que decides, de lo que con lo que tú sientes. Dios espera mucho más tu decisión y no tus emociones. Y muchas veces tus emociones serán contrarias a lo que quieres. Bien, esto estará por la tarde, ¿vale? Aquí está el parálisis del alma. ¿Y por qué os traje este tema? Porque pienso que es muy común entre nosotros y entre la humanidad, y me arriesgo a decir que aquí dentro de este auditorio, en esta mañana, tenemos quizás algunas personas que están sufriendo del parálisis del alma. Y lo que quiero traeros esta mañana es una posibilidad de curación para ti. Por el poder de Dios y por el poder de la palabra de Dios, si comprendes bien lo que te voy a enseñar ahora, podrás salir de aquí. ¿Están todos escuchando? ¿Todos aquí conmigo? Que quiero decirte que podrás salir de aquí para una nueva experiencia con Dios en tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces os invito a no solamente que estés aquí mirando un sermón, sino que estés aquí ahora en oración buscando una renovación de tu vida con Dios. El parálisis del alma. Vamos a mirar la respuesta del paralítico. La pregunta final del versículo 6. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió. Os he dicho una respuesta en dos partes. Cada parte denuncia o presenta un síntoma del parálisis del alma. Son dos síntomas. La primera parte de la respuesta. Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Qué le había preguntado Jesús? ¿Qué le había preguntado Jesús, mis amados, mis queridos, todos guapos, todos bonitos, simpáticos? ¿Qué ha dicho, qué ha preguntado Jesús a él? ¿Quieres curarte o quieres ser sano? ¿Qué se esperaba que contestara? Sí, pero ¿qué contesta? Ah, Señor, no tengo a nadie que me ayude. Nadie me echa una mano. Nadie me ayuda a llegar al estanque donde está mi cura o mi curación. ¿Se dice así? ¿Mi cura o mi curación? Mi curación, perdona. Nadie me ayuda. ¿Ha sido esto que le ha preguntado Jesús? No. Jesús no estaba preguntando sobre sus macelas, sobre sus problemas, sobre sus dificultades. Jesús le estaba preguntando sobre qué quería Él. Tú tienes problemas en tu vida, estás viviendo en este momento un parálisis. ¿Qué es el parálisis? El parálisis, la parálisis aquí simboliza o representa todo en tu vida que de alguna manera te impide andar completamente en los caminos de Dios. ¿Hay algo en tu vida?
en tus negocios, en tu familia, en tu corazón, en tus adicciones, en tu... No sé, yo no sé de qué hablo, pero tú sabes de qué estoy hablando. ¿Cuáles son las cosas? Una tentación, una adicción, un hábito que te ha impedido de andar firme en los caminos de Dios. Esto es la parálisis. Y ahora hablo, me has dicho que es la parálisis, ¿no? Y ahora os digo de la parálisis del alma. Cuando Jesús dijo, ¿quieres ser curado? Su respuesta denuncia el primer síntoma de la parálisis del alma, que es el sentimiento de rechazo, el sentimiento de abandono. Nadie me ayuda. Entonces, mira aquí conmigo. ¿Tú quieres decir que tus fracasos son de responsabilidad de otras personas? ¿Es esto que estás diciendo? Estoy intentando transferir la experiencia del paralítico para nosotros aquí. La tendencia que tenemos de justificar nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras, no sé qué decir, ayudarme por favor, no, nuestros errores, echando la culpa a los demás. Y lo hacemos como, ¿cuál es la palabra ahora? En portugués sería alibi. Hay una palabra en español. Coartada. Lo usas como una coartada para quitarte tus responsabilidades por la condición en que tú vives. Así que tu familia no anda bien porque tu marido, tu esposo, tu esposa, o porque tus padres, o porque tu suegra, o porque las circunstancias. Mira, la tendencia de transferir a los demás o a las circunstancias la responsabilidad de la condición en que vives. No estoy aquí negando que estas cosas pueden influir, pueden tener participación. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: no te puedes seguir como víctima de estas cosas, conformarte en la condición en que estás, porque otros no te han echado la mano, porque, mira la familia donde vengo, mira que, si me hubieran ayudado, si el presidente me hubiera abierto una puerta, si mi socio, o sea, la culpa está siempre en los demás o en las circunstancias. Lo que te quiero decir es lo siguiente: la cura para la parálisis del alma comienza con un cambio de actitud mental. Repito, no estoy negando la importancia o el hecho de que cosas externas, personas, pueden influenciar en tu vida. No estoy negando. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: no sigas siendo víctima de esto. Y a veces peor aún, usando esto como una excusa para la condición en que te encuentras. ¿Me explico bien? Hay que cambiar la actitud mental. Ya no soy más víctima de esto. Voy a reaccionar. Voy a comenzar una nueva historia con el poder de Dios. Nada de, porque los demás, o porque eso, porque la persona, o porque las circunstancias, o porque... Para con eso. Para con eso. En lugar de concentrarte en los problemas que has enfrentado quizás por toda la vida, quizás lo que has pasado en tu infancia, cuando no traumas o lo que sea. No estoy negando, repito, que esto tiene influencia. Lo que te estoy diciendo es: asume una nueva actitud, reacciona. No te permitas seguir así. Y si hace falta, si ya he entrado en cuestiones ya de salud emocional o psíquica, busca ayuda, busca terapia, pero soluciona esto en tu vida. No sigas usando esto como una excusa para la condición en que te encuentras. Quizás tu historia te ha sido muy cómoda como una buena excusa, pero tú puedes cambiar tu historia con una nueva actitud mental. La otra
la segunda parte de la respuesta del paralítico. Aquí está el segundo síntoma de la parálisis del alma. Estoy en el versículo 7, ¿no? El enfermo le respondió, primero, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Estoy aquí no es porque no quiero salir. Estoy aquí sufriendo, fracasado, debilitado. Estoy aquí, ¿no?, dependiente de los demás, pero no es mi culpa, Señor. La culpa es de los demás que no me ayudan. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. ¿Te encanta usar eso en tu vida para justificar tu condición? Cambia esto. Y entonces sigue diciendo, ¿dónde está? Segunda parte del versículo 7. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Por un lado, la culpa está en los demás, que no me ayudan, que no me echan una mano, ¿no? Que no me dan una fuerza, pobrecito de mí a causa de los demás. Y ahora aumenta su coartada, ¿no? Su alibi en portugués, su coartada, diciendo, además de eso, yo soy un injusticiado. ¿Así se dice? Yo soy víctima de una injusticia. Yo soy víctima de una injusticia. Y cuando el texto dice que este hombre estaba allí por 38 años, yo no creo que la Biblia desperdicie palabras. No es por nada que está el tiempo, para destacar cuánto tiempo. Y cuando Jesús se acerca justamente a este hombre, y no de la multitud que estaba ahí, tengo una impresión, que este era el caso más antiguo. Si fuéramos a ordenar la multitud para entrar en el estanque con el tema del ángel ahí, ¿no? Si llega alguien ahí para poner orden, mira, chicos y chicas, vamos a poner orden aquí. Vamos a hacer una fila. ¿Cuál sería el criterio de la fila? Orden de llegada. Es muy probable que este hombre sería el primero de la fila. Era su vez. Pero qué injusticia. Antes que entrara, otro entraba en su lugar. Qué injusticia la vida ha hecho a este hombre, ¿no? ¿Qué injusticia la vida ha hecho a ti también? ¿Sí o no? Estás trabajando en una empresa ya hace 10 años o 20 años, ya conoces todo, tienes la confianza de todo, y repentinamente surge una oportunidad de promoción, de asumir un cargo superior, y tú eres el primero de la fila. Y ahí te sorprendes que la empresa pone un chaval que ha entrado hace 6 meses para ser tu jefe. Y esto te deja como enojado, enfadado. Qué injusticia. ¿Y qué vas a decir? Yo podría estar viviendo otra condición de vida si no fueran las injusticias de la vida. El problema no está con mi capacidad, el problema no está con mi dedicación, el problema no está con mis habilidades, el problema no está conmigo, el problema está que la vida ha sido injusta conmigo. Soy víctima de la injusticia de la vida. Y sigues usando eso como una coartada para justificar tu condición. Repito, la misma idea que he dicho antes. No estoy negando que muchas veces somos víctimas de injusticias. Vivimos en un mundo donde somos víctimas de injusticias. ¿Y quieres saber de algo? Esto es una realidad. Sufrimos injusticias, es verdad. Ahora, lo que no puede pasar es que te rindas a las injusticias, que te pierdas la motivación de seguir adelante, que te pierdas las ganas de ofrecer al mundo, a la sociedad, a la iglesia, lo que tienes de mejor. Es normal, tenemos una necesidad de reconocimiento muchas veces, pero muchas veces no la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque la vida es injusta con nosotros. El problema no está en las injusticias que sufrimos. El problema está en cómo reaccionamos a las injusticias.
¿Te vas a rendir? ¿Te vas a desmayar por eso? ¿Te vas a sentir desmotivado? ¿Te vas a amargar en tu conducta? ¿Serás ahora un crítico? ¿Serás ahora alguien que estará ahí desmotivado y quizás ya vas a pensar en decir a tu esposa o a tu esposo, ya he visto que no merece la pena desgastarme, ofrecerme tanto, dedicarme tanto, porque al final, mira qué injusticia. ¿Es esa tu actitud? Pues te digo una cosa, la voluntad de Dios es que sigas ofreciendo al mundo, a la sociedad y a la iglesia lo que tienes de mejor. Que esto no dependa del reconocimiento. Que esto no dependa de que la vida sea justa contigo. No esperes eso. Yo he sufrido injusticias en la vida. Y mi oración no ha sido otra a lo largo de años, de décadas. Mi oración no ha sido otra. Señor, por favor, no permitas que esto me quite las ganas de seguir ofreciendo lo que tengo de mejor. No hay mucho, reconozco, pero lo poco que hay, quiero dedicarlo integralmente al mundo, a la sociedad y a la iglesia. Es una cuestión de ¿qué? Actitud mental. No me voy a ser víctima. No me voy a permitir ser víctima de porque las personas no me echan una mano o de porque la vida es injusta conmigo y uno me va a decir así, no, Ranieri, incluso Jesús lo necesitó. ¿Os acordáis? Ahí en Getsemaní, ¿qué pidió Jesús a sus discípulos más cercanos? ¿Qué pidió Jesús? A ver, orar y vigilar, porque yo lo necesito. Y se metió ahí para sufrir el mayor peso de su ministerio, no fue la cruz. En este momento Jesús recibió el mayor peso cuando sudó gotas de sangre y en su angustia profunda, cuando tenía incluso la oportunidad, la ocasión, la posibilidad de librarse de eso. Pero Señor, si es posible, libérame de esta experiencia, pero que se haga tu voluntad. Y vuelve a sus discípulos que deberían estar, ¿qué? Orando, vigilando, y los encuentra haciendo ¿qué? Dormidos. Vuelve a su angustia, se queja, vosotros no podéis ayudarme en un momento como este, echarme una mano, por favor, orar, vigilar. Y salía para su angustia, volvía a los discípulos que estaban haciendo, dormidos. El mismo Jesús necesitó del apoyo humano, necesitó de ayuda humana, pero os digo una cosa, necesitó sí, pero no dependió de esto, tanto que no la tuvo y eso no impidió que siguiera adelante. Esto te estoy diciendo a ti y a mí. Si no tienes una mano de las personas, si no te echan la mano, si no te dan oportunidades, si las puertas se cierran, si tu socio, tu amigo, tu jefe, que podría dar una fuerza, no te han dado, si has sufrido injusticias de la vida y quizás estés mirando ahora un poco tu historia, ¿no? Lo que has pasado en tu infancia, si se dice cuando eras niño, quizás alguien aquí ha sido abusado, ha sido violentado o violentada, quizás aquí alguien ha sido sufrido violencia psicológica, emocional en su educación y hasta hoy sufre a causa de estas cosas. Bien, necesitas de ayuda. Bien, lo que no puedes hacer es seguir usando esto como una excusa para seguir tu vida de fracasos o de no hacer lo que Dios espera que hagas. Busca ayuda, busca terapia, soluciona eso, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más de lo que te imaginas. Pero tú tienes que un cambio de actitud mental. Un cambio de actitud mental. Antes de concluir, quiero contar una historia. ¿Hay tiempo para eso? Tengo tiempo. Seguro, me das tiempo. Tengo aquí en mi mano un libro que me ha encantado. No sé cómo traducir, pero voy a intentar. El título del libro dice así. Es en portugués, por lo menos en portugués de Brasil, es un título agresivo. No, es un título fuerte. No es una palavrota, pero es un título fuerte. Dice así: dánense
os normais. En otras palabras, sería algo como, no me interesan los normales. O no me interesa ser como los normales, porque yo no soy normal. Yo estaba viviendo en Orlando hace 3, 4 años con mi esposa, por un periodo que pasamos ahí, y recibo este libro. A principio, os confeso, no me ha llamado tanto la atención. Dánense los normales, pensé que hay alguna historia quizás demasiado exagerada, pero la persona que me dio el libro seguramente me iba a preguntar después, ¿qué has pensado del libro? Entonces, casi que por obligación, llegué a casa este sábado por la noche, me senté en mi sofá y abrí el libro. Y me encuentro con una de las historias de superación personal más increíbles que he conocido en toda mi vida. ¿Os cuento? No es una historia de conversión, sino una historia de superación de una persona que tenía todas las excusas para ser un fracasado, para ser un criminal, para todo eso. Tenía todas las excusas, pero decidió, en un momento clave de su vida, decidió cambiar su actitud mental. Al final, vamos a ver, vas a entender cómo Dios, aunque en esta fase no había una experiencia con Dios, pero seguramente cómo Dios lo condució en esto. En Brasil, en norte de Brasil, ahí está una zona que es la zona más pobre del país, ¿no? La zona sudeste, sur de Brasil se acerca un poco a Europa. Pero en el norte de Brasil hay grandes centros urbanos como la ciudad de Belém do Pará, la ciudad de Manaus y otras más. Pero la periferia, no sé si se dice así, de estos grandes centros urbanos hay mucha pobreza. Y ahí nació este niño en una familia de, no me acuerdo detalles, si me equivoco en los detalles, no interesan los detalles, pero una familia de 10 hijos. Era el menor de todos. El padre borracho había abandonado a la madre y los hijos. La madre no tenía condiciones de alimentar a todos. Y se fueron muriendo literalmente de hambre. Después de 4 muertos de hambre, el más chiquito de todos tenía 7 años. En su mente infantil, ahí comienza, ¿no? Yo no puedo someterme a una circunstancia como esta. Tengo que hacer algo. Una actitud mental. Con 7 años decide salir de casa. En la calle, por lo menos tengo frutas. Es una ciudad donde hay muchos mangos en las calles. Por lo menos ahí me alimento, no me muero de hambre. Y sale por las calles. Para resumir, no hacer larga la historia. Vive en las calles, ahí haciendo favor a haciendo una cosa para otro, en cambio de un trozo de pan, de un trozo de pescado, y así fue llevando la vida hasta los 19 años. A los 19 años, a causa de circunstancias, se mete en el mundo del crimen. Y se dedica a ser, como se dice aquí, en inglés sería pickpocket. Carterista. Y desarrolla una habilidad tremenda para ser carterista, ¿no? O sea, robar a las personas sacándole el dinero de sus bolsillos, de sus bolsas. Y lo hacía dentro de los autobuses. Pero interesante el libro, ¿no? Nos muestra cómo lo llevaba en serio, lo hacía de manera profesional, tenía horario de trabajo. Desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde era su horario de trabajo. Antes o después del horario de trabajo, era la persona más honesta del mundo. Pagaba sus cuentas, no debía a nadie, no perjudicaba a nadie, pero en su horario de trabajo salía para trabajar. Y lo hacía tan bien que comienza a hacerse famoso en esa ciudad. Las personas ya lo reconocían. Fue encarcelado varias veces, pero salía. Y así llegó un momento que ya no podía trabajar más en Belém do Pará. Y decidió cambiarse para Brasilia. Quería ser ahora un ladrón federal. No sabía la competencia que habría ahí, ¿no? Con todo el sistema político que está ahí en Brasil. Bien, cambiando el tema.
un hecho interesante, ¿no? Saliendo de Belém do Pará, yo viví ahí algún tiempo sirviendo a la iglesia, fui departamental de la Unión del Norte de Brasil y hay un hospital adventista hermoso, uno de los mayores de América del Sur. Y para salir de Belém, camino a Brasilia, seguramente vas a pasar por esta avenida que pasa enfrente al hospital adventista, ¿no? El hospital no tiene nada que ver con la historia, solo porque me acordé aquí. En esta avenida, dentro ya del autobús, yendo a Brasilia, como 40 horas de viaje, alguien lo mira dentro del autobús y lo reconoce, avisa al conductor y el conductor sale de la avenida y va directo a un comisariado, así se dice, y ahí ya abre la puerta y la policía lo agarra, porque pensaban todos que estaba ahí para robar los que estaban dentro, no le permitieron viajar. Pero 10 días después se mete de nuevo, se oculta de todas las maneras y consigue llegar a Brasilia. En Brasilia se mete en su profesión y ahí se dedica a eso. Luego llega a la conclusión que Brasilia ya es demasiado pequeña, se cambia para São Paulo y llega en São Paulo, ahí por la década de los 70, fines de 70. Para que tengáis una idea de cuán profesional era. Un carterista vivía en un hotel en el centro de la ciudad, pagaba un hotel, andaba con los trajes más elegantes, de líneo, como se dice, en la época una moda, ¿no? Con el cabello Black Power, los más antiguos aquí se van a acordar de eso, ¿no? Líneo, y así trabajaba. En esta historia toda, él fue encarcelado en algunos de los principales presidios de Brasil, tanto en Belém do Pará, cuanto en Brasilia, cuanto en São Paulo. Pasó por situaciones muy difíciles. Al cumplir 29 años, tenía algo de dinero guardado y comienza a observar sus compañeros de crimen. Y se da cuenta que la historia no era diferente. Se morían en conflictos con la policía, o se envejecían, se hacían mayores, perdían la habilidad con las manos y ya no podían robar, y su vida se hacía una desgracia. Entonces, su pensamiento, yo no puedo seguir en este camino normal, tengo que cambiar las cosas. Y entonces a los 29 años decide abandonar el crimen y buscar algo que hacer. Y su pensamiento era así: si he hecho tan bien mi trabajo, con tanta disciplina en el crimen, si uso estas habilidades y esas cualidades en el trabajo, como se dice, honesto, seguramente que voy a tener éxito. Vuelve a Belém do Pará. Y ahí comienza, no tenía dinero para comenzar ningún negocio, nada. Comienza vendiendo pescado en la calle. Pero ya tenía su plan, tengo que hacerme la vida. Vendía algo de pecado, se quitaba lo mínimo para comer. Y lo restante ponía en una cuenta de ahorro, poquito, cada día. Sus compañeros se burlaban de él porque cogía el dinero y iban para las fiestas, para los bares, para todo. Y él no hacía nada porque pensaba, yo no soy normal. Una actitud mental. Comienza a ahorrarse. Perdonad si estoy alargando demasiado la historia. ¿Está bien? ¿Me acompañáis bien? ¿Estáis interesados que siga? Sí. Luego tiene algo de dinero que da para hacer la financiación de un coche usado, el famoso Fusca. En Brasil se compra un Fusca que ya estaba financiado y consigue dar una entrada y financia lo restante en algo como 24 meses o 30 meses. Y ahora deja de ser vendedor de pescado en la calle y se hace taxista. No podía tener el carnet de conducir. Y os explico, ¿sabe por qué? Porque nunca había entrado en una aula en la escuela. No sabía leer ni escribir. Completamente analfabeto. Ninguna cultura académica. Con 30 años de edad. Pero se mete a conducir con un taxi. La financiación que estaba para 30 meses o 24 meses, no me acuerdo, la quita, la termina en 6 meses. Y todo el dinero que se gana, los demás, como se dice, conductores de taxi, tenía su método más o menos así. 70% me quedo yo, 30% lo reservo para la manutención del coche. Él decía, yo no soy normal, hago al revés.
Se tomava 30% e ahorrava os 70%. E dijo, quando terminou de pagar o primeiro coche, o primeiro táxi, seu pensamento, se tenho um, puedo chegar a ter 10. E então, trabalhando, e uno mais. E agora já põe alguém para trabalhar com ele. Alguns meses depois, uno mais. Em poucos meses, havia chegado a los 10. E quando terminam os 10, mira, uma pessoa em Brasil, nesta época, com 10 coches, vários, trabalhando em 2 turnos cada um, podia já levar-se uma vida, ter bom piso e ter uma vida tranquila. Pero se mantuvo dormindo em colchón en el suelo, em lugar sencillo e pobre, porque dizia, esto todavía no es mío, esto pertenece a los coches, porque si he llegado a tener 10, yo no soy normal, puedo llegar a tener 100. Mira qué cosa impresionante. Y fue, mira, para concluir la historia. Essa história é uma história que se ha hecho tão impressionante, tão impactante, que ha repercutido em Brasil. Os vou mostrar um vídeo de 2 minutos para que conozcáis um pouco a pessoa. Ha estado em los principales canales de televisión em Brasil, sendo entrevistado, ¿no? La poderosa rede Globo em Brasil, que é o principal canal de televisión, ha hecho um documentário de sua história. Recientemente se ha lançado uma película em Brasil com sua história, uma história de superação. Alguns dos detalhes que não comentei aqui vai aparecer neste vídeo. Está muito em português, um pouco mesclado, penso que puse algo escrito em espanhol, não importa, solo para que veáis a dónde ha llegado este homem. E então quero fazer a conclusão. Ladrão fui, mas mentiroso não. Cheguei dentro da vez do crime e encontrei várias coisas para ser feita, né? E eu escolhi o quê? Escolhi bater carteira. Eu encarava aquele trabalho ali como que fosse uma atividade comum. Eu respeitava ela, eu saía às 7 horas da manhã e retornava às 5 horas da tarde. E 2 vezes, eu falo até por acidente de trabalho, tive que parar pelo Carandiru. E ali era um inferno, mas eu não me tornei um diabo lá dentro. Eu me tornei um cara aprendizado lá dentro, que aquilo ali não era para mim. E com 29 anos de idade eu parei de roubar para trabalhar. Bien, yo por una cuestión de, por supuesto, de privacidad, de ética, nunca le he preguntado directamente si ha llegado a los 100 taxis. Pero la primera entrevistadora, Marília Gabriela, muy famosa en Brasil, ella pasa la información que él llegó a tener 600 taxis en Belém y en Manaus. Várias frotas de táxis, ¿no? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo personalmente. Não sei se a alguno de vosotros les gustaría conhecê-lo personalmente um dia, quizás les gustaría. Então, vou invitar agora para que todos podamos saludar e que nos dê um saludo. Sila da Conceição, vem aqui. Sila da Conceição, este homem, sua história não está completa neste livro. Nos conhecemos aí nos Estados Unidos. E algo que foi surpreendente para mim, nos conhecemos aí através de alguns amigos comuns, um sábado por la noite, ¿no? Uma amiga me chama a mim e minha esposa, vamos comer uma pizza aí em Orlando e temos alguns amigos mais brasileiros que os vai conhecer e todo, e nos encontramos. E aí eu não tinha ideia de quem ele era e ele tampouco me ha reconhecido, mas em algum momento sua esposa me havia reconhecido, que é adventista já havia algum tempo, e me ha dicho, este es el pastor que te he obligado a escuchar sus sermones de YouTube hace tanto tiempo. Y entonces vino a hablar conmigo. Y descubro que me odiaba. Porque escuchaba... Mas era muito chato. Era muy aburrido, me dice, ¿no? Porque su esposa le obligaba a escuchar mis sermones. Y de alguna manera el Señor usó este material juntamente con otras personas para que ele entregara o coração a Jesus e ha sido bautizado há 3 ou 4 anos. Hoje podemos chamá-lo de Hermano Sila da Conceição. ¿No? Sila. Penso que temos alguns minutos, me encantaria que dijeras... Como é que fala sí. Feliz sábado em espanhol? Feliz sábado. Feliz sábado. O que mais me ha chamado a atenção, o que mais me chamou a atenção,
ha sido tu disciplina en el trabajo? ¿Cómo llevas la vida de manera tan disciplinada? ¿Cómo consigues viver de maneira tão disciplinada? Eu he estado com ele muitas vezes por dias inteiros e seu telefone, seu móvel não para de chamar. E aí atende o gerente de uma empresa e atende o financeiro de outra, tem negócios em Brasil, em Estados Unidos, vive em Estados Unidos já desde há anos e não pode tomar nota de nada porque não sabe escrever. Não pode tomar nota de compromissos nem de negócios em seu ordenador. Todo lo tiene em sua cabeça. Administra não sei quantas empresas, todo com a cabeça. ¿Por quê? Porque não é normal. Uma atitude mental. Como lo haces? Como você consegue fazer isso, Sila? Disciplina em primeiro lugar. Né? Se não há disciplina, não há crescimento. Sem disciplina não há crescimento. Eu digo sempre que as pessoas nunca crescem com aquilo que ganha. Eles só crescem com aquilo que deixa de gastar. Uma pessoa não cresce com o que ganha, senão com o que ahorra. Então, disciplina para mim, na minha vida, foi o primeiro passo. Porque quando eu saí da casa da minha mãe para ir para a rua... Quando eu saí da casa de minha madre para a calle... Para ir para a rua, né? Ali eu já mostrei uma grande disciplina, porque eu contrariei todas as pessoas que estavam à minha volta, inclusive minha mãe. Ali era um ninho, mas já contrariava todos os que estavam a meu alrededor, a causa de minha disciplina. E a disciplina, quando você usa ela, você acaba não agradando todos. E quando eres bem disciplinado, não vas agradar a todas as pessoas. Eu acredito que até hoje, com 70 anos, eu acabo não agradando todas as pessoas, porque eu continuo na mesma pegada de quando eu tinha 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Eu sei que hoje, aos 70 anos, sigo não agradando a todos, porque sigo com a mesma disciplina que tinha quando era jovem. Porque na hora que eu mudar a minha maneira de ser disciplinado, eu acabo sendo mais um normal. E o mundo não precisa mais de normal, que já tem bastante. Se cambio minha maneira de ser para ser como os demás, seré solamente mais normal. E o mundo já está lleno de pessoas normais. Para que você seja a diferença hoje na vida, né? Você só é notado quando você é diferença. Quando você é normal, é mais um rosto na multidão. Só serás notado e terás novas oportunidades se eres disciplinado. Se não lo eres, serás uno mais. Agora vou fazer duas perguntas rápidas para concluir, porque não temos tempo, não? A primeira, e la hago sem nenhuma ofensa, porque já he hablado com ele. Incluso já lhe he perguntado, por que não te dedicas a aprender a escrever e ler? Porque tem uma inteligência fora do comum e já poderia haver aprendido. Então, a pergunta é, por que você prefere continuar analfabeto? Eu tenho medo de ser normal. Porque tenho medo de ser normal. Não censurando quem lê e quem escreve. Não é uma censura, uma crítica a quem lê e escreve. Sou a favor da educação, como sou a favor da tecnologia. Mas se você tem a tecnologia na mão e não tem a prática, você fica amarrado no primeiro sentido. Defendo muito a educação e a tecnologia, mas se te haces rehenes dessas coisas, puedes perderte en la vida, algo más o menos así lo dijo. Ahora la otra pregunta, ¿no? Que ya la hice también. Tú viajas el mundo, vive viajando, ¿no? Cuando le dije, vienes a Madrid, yo voy de coche para conocer esto, no, ya conozco, para conocer no sé qué, el Real Madrid ya estuve, para conocer la Plaza del Sol, ya estuve ahí. Vamos a Francia, ya conoce el mundo, viaja el mundo, conoce todo, y muchas veces solo a negocios. Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para rellenar los formularios de imigração que há em los países? Eu tenho uma cabeça que Deus colocou em cima do meu coração. Então eu sempre procuro usar ela em primeiro lugar para depois usar o coração. Então eu pergunto. Eu tenho uma cabeça que está por cima de meu coração, então tenho que usá-la antes que a meu coração. Eu tenho em qualquer lugar que eu chegar, eu tenho que usar aquela ferramenta maior que Deus me deu, e eu acredito que Deus deu para todos, mas são poucos que sabem usar. Eu, onde chego, procuro usar a ferramenta que o Senhor me ha dado, e ha dado a todos, mas não são todos que sabem usá-la. Quando se usa a cabeça, você acaba sendo criticado, ignorado ou rejeitado por alguém, porque você vê coisas
que o coração não vê. Quando as pessoas estão em tua volta, eles enxergam mais com o coração. Eu, como vim de um lado... Sí. ¿Están compreendendo? Está dizendo que, a ver, está reforçando a ideia, não, de que quando usas demasiado o coração, as pessoas não vão a conhecer-te bem. Tienes que ter como se diz, balance, tienes que equilibrar e saber usar a cabeça. Te perguntava, como haces para rellenar os formulários aí no aeroporto? Para preencher, como fazes? Eu tenho um ser humano... Não está saindo. Sim, já eu está. tenho um ser humano por perto de mim, que ele é o maior patrimônio que eu tenho, é o ser humano. Isso queria que dijera, porque essa expressão la repite constantemente. Ele disse, o patrimônio que tenho não são mis bienes, mis empresas, mis imóveis que estão aí em várias partes. Esse não é meu patrimônio. O patrimônio que tenho é o ser humano que está cerca de mim. E lo uso para o que haga falta. Uso no bom sentido, não? Busco ajuda. E isso lo hace. Você sozinha não faz nada. Não há possibilidade nenhuma. Então, Deus deixou para mim o maior professor que tem na Terra, que é o ser humano. Então, ele é meu patrimônio. Onde eu chego, eu pergunto. Deus me ha dejado o melhor maestro do mundo, que é o ser humano. E se estás bem com o ser humano, te levas a vida bem. O tempo não permite alargar a entrevista, Sila. Te agradeço muitíssimo. E hago uma conclusão, mas te quero aqui a meu lado, não? Para dar força à conclusão. O paralítico de Betesda tinha a excusa, tinha a coartada de seguir vivendo da maneira como vivia. E tinha buenos argumentos para isso. Porque de hecho nadie le ajudava e as circunstâncias da vida haviam sido tremendamente injustas com ele. Lo que queria Jesus era que ele cambiara sua atitude mental. Tanto que a resposta de Jesus não ha sido argumentar sobre sua resposta. Ah, mira, não tienes nada, pero não és bem assim, se buscas. A vida ha sido injusta, pero te anima. Jesus não argumentou isso. Lo que dijo Jesus foi, levántate e anda. Aí donde estás. Então, lo que quero dizer-te a ti, como está tu vida? Aqui comigo todos, não os distraiais agora. Como está tu vida? ¿Estás plenamente satisfecho com tu vida da maneira que está? ¿O quieres mais de Deus? ¿Quieres mais de uma experiência mais plena, mais completa de tu vida? E aqui hablo de todos os sentidos. Me temo que alguém confunda o que estou dizendo com uma palestra, uma charla de autoajuda ou uma teologia de prosperidade. Não é de isso que estou falando. Estou falando de lo que Deus pode fazer em ti e por ti. A pergunta é, ¿estás satisfecho plenamente com todo o que eres e com todo o que tienes ou quieres mais? ¿Quieres más? Si quieres más, tú no tienes que buscarlo en el tanque. Lo que Dios tiene para ti no está en el tanque. Algunos quieren cambiar de vida cambiando circunstancias. Cambiando-se, vou a cambiar de casa. Recentemente, um matrimônio que está vivendo um problema muito difícil. Não, estamos encontrando, vamos sair daqui de Brasília e vamos viver em outro país, porque aí cambiamos. E eu tentei dizer-lhe, de nada vai adiantar, porque quando chegares a este outro país e os mirares no espejo, os vai a descobrir que sois vosotros los mismos. E não os vais a liberar de los problemas, se não cambias tu atitude, não é cambiando circunstâncias. A invitação que te hago, quero falar individualmente, é que cambies de atitude, que não sigas sometendo-te a las circunstâncias, por peores que hayan sido. Busca soluções, busca cambios, busca ajuda, busca terapia, busca lo que fuera, pero sigue para coisas maiores e mejores. La solución de tu vida no está en llegar al tanque. Esto es una ilusión. La solución de tu vida está ahí exactamente donde estás. Con la esposa que tienes, con el marido que tienes, con los hijos que tienes. No pienses que vas a solucionar cambiando estas cosas. Solo vas a empeorar las cosas. Não te estou motivando a seguir situações de degradação, não é isso é outro assunto.
Pero te estoy diciendo que la solución no está en cambiar circunstancias, no está en el tanque. La solución está aquí, en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida con Dios. Y es esto lo que el Señor te ofrece en esta mañana.